Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Sara y soy tu profesora de español aquí en Spanish Talks Café. Y estoy muy feliz, muy emocionada de que estés aquí, aprendiendo conmigo. Y hoy te traigo un tema que puede cambiar totalmente tu manera de aprender español. Te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado que entiendes cuando escuchas español, pero cuando quieres hablar, las palabras simplemente no salen? O quizás te sientes inseguro o insegura porque piensas demasiado antes de hablar y cuando te decides, ya es tarde. O tal vez solo quieres sonar más natural, más fluido, con mejor pronunciación, como un hablante nativo. Si te sientes así, no te preocupes, porque hoy vamos a hablar de un método que te puede ayudar muchísimo. Se llama shadowing, una palabra en inglés que significa literalmente hacer sombra. Y tal vez te preguntas, ¿qué tiene que ver una sombra con aprender español? Pues te lo voy a contar. Al final de este episodio, tú vas a saber exactamente qué es shadowing, cómo se hace, cuáles son sus beneficios y lo más importante, cómo puedes aplicarlo tú en tu día a día para mejorar tu fluidez, tu pronunciación y tu confianza al hablar español. Prepárate, porque te voy a dar un mapa completo, un plan claro para que empieces desde hoy a practicar y a mejorar de forma real. Entonces, ¿estás listo? ¿Estás lista? Toma tu café, tu té o lo que te guste. Ponte cómodo porque empezamos. Primero vamos a entender exactamente qué es shadowing. Shadowing es una técnica de aprendizaje de idiomas que consiste en escuchar un audio y repetir al mismo tiempo todo lo que escuchas sin pausar, sin esperar. Sí, como lo escuchas. Tú hablas mientras la otra persona habla, como si fuera su sombra, su eco, su reflejo. Por eso se llama shadowing, porque tú sigues la voz como una sombra sigue a una persona. No es repetir después, no es esperar, no es pausar. Es hablar al mismo tiempo. La idea es intentar imitar la entonación, la pronunciación, el ritmo, la velocidad, lo más parecido posible. Y claro, al principio es un poco difícil, puede ser frustrante, pero créeme, es una de las formas más efectivas para mejorar tu español. Esta técnica fue popularizada por un famoso lingüista llamado Alexander Argelis, un hombre que hablaba más de 30 idiomas. Sí, más de 30. Impresionante, ¿verdad? Y él siempre decía que el shadowing fue una de las claves que le permitió aprender tantos idiomas. Lo mejor de todo es que esta técnica no es solo para genios ni para personas súper inteligentes. No, es para ti, para mí, para cualquier estudiante que quiera mejorar su español desde su casa, desde el trabajo, desde cualquier lugar. Y lo más bonito es que no necesitas libros, no necesitas hacer ejercicios complicados, ni memorizar listas de palabras. Solo necesitas tus auriculares, un audio y tu voz. Muy bien. Ahora que ya sabes qué es exactamente shadowing, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Para qué sirve esta técnica? Bueno, shadowing te ayuda a mejorar 3 cosas fundamentales cuando aprendes español. La primera, tu pronunciación. La segunda, tu fluidez. Y la tercera, tu comprensión auditiva. Cuando tú haces shadowing, tu cerebro, tu oído y tu boca trabajan juntos en sincronía, todo al mismo tiempo. Y eso es poderosísimo. Piensa en esto. Cuando eras niño, aprendiste tu idioma simplemente escuchando, repitiendo y hablando, sin pensar en reglas, sin traducir, sin libros.
Shadowing funciona exactamente de esa misma manera. Entrenas tu cerebro a producir español de forma automática, natural, fluida. Y aquí te quiero contar uno por uno los beneficios que tiene esta técnica. El primer beneficio, y probablemente el más visible, es que mejora muchísimo tu pronunciación. Cuando tú haces shadowing, imitas exactamente cómo hablan los nativos, cómo suena cada palabra, cada sílaba, cada acento, cada entonación. Tu boca, tu lengua, tus labios empiezan a adaptarse al ritmo natural del español. Segundo, y súper importante, aumenta tu fluidez. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a producir palabras, frases, estructuras de forma automática. Dejas de pensar en tu idioma nativo y empiezas a hablar directamente en español. Y eso, créeme, es un cambio enorme. Es un antes y un después en tu proceso de aprendizaje. Tercer beneficio, mejora tu comprensión auditiva. Sí, porque cuando tú haces shadowing, entrenas tu oído a entender español a velocidad real, con diferentes acentos, con diferentes ritmos, y cada vez te resulta más fácil entender conversaciones, series, películas, podcasts. Y cuarto beneficio, que a veces la gente no lo imagina. Desarrollas memoria muscular. Sí, tu boca, tu lengua, tus músculos aprenden a moverse como los de un hablante nativo. Y eso hace que hablar sea cada vez más natural, más automático. Y quinto, y este me encanta, pierdes el miedo a hablar. Porque cuando practicas shadowing, hablas tanto, pero tanto, que hablar español ya no te da miedo. Ya no te preocupas por cada palabra. Ya no piensas, ¿lo estaré diciendo bien? Simplemente hablas y disfrutas del proceso. Y el sexto beneficio, y no menos importante, aumenta tu confianza. Sí, porque empiezas a notar que hablas mejor, con mejor acento, con más velocidad y con menos esfuerzo. Imagínate, qué bonito es sentir que hablas español de manera natural, fluida, y que las palabras simplemente salen sin tener que pensarlo tanto. Ese es el poder del shadowing. Y lo mejor de todo es que es una técnica simple, fácil de implementar, que no necesita libros, ni ejercicios, ni estar sentado horas, solo tú, tu voz y tu audio. ¿Listo? ¿Lista? En la siguiente parte te voy a explicar paso a paso cómo hacer shadowing correctamente. No te la pierdas, porque ahí está la clave para que funcione de verdad. Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a hablar de algo fundamental. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando haces shadowing? Escucha con atención, porque si los evitas, tu progreso será mucho más rápido. Error número 1. Esperar a entender todo antes de empezar. No es necesario entender cada palabra ni cada frase. Shadowing no es un ejercicio de comprensión total, es un ejercicio de repetición, de imitación, de entrenamiento auditivo y oral. Si intentas entender todo antes de empezar, nunca vas a comenzar. Simplemente escucha y repite, aunque no entiendas algunas partes, aunque algunas palabras sean nuevas. No pasa nada. Con el tiempo, tu oído se acostumbra y cada vez entiendes más y mejor. Error número 2. Hablar demasiado lento o esperar a que la frase termine para repetir. No, eso no es shadowing. Recuerda, el objetivo es hablar al mismo tiempo, como un eco, como una sombra. Sí, puede ser difícil al principio. Te vas a equivocar, te vas a trabar, te vas a enredar, pero es parte del proceso. Error número 3. Querer hacerlo perfecto desde el primer día. No, la perfección no existe y no es necesaria. Lo importante es practicar, repetir, repetir, repetir. Y con el tiempo, la perfección llega sola. Error número 4. Pensar que si no entiendes todo, no sirve. Falso.
Shadowing funciona aunque no entiendas cada palabra. Funciona porque tu oído y tu boca se sincronizan. Aprendes los sonidos, el ritmo, la música del español, y poco a poco tu comprensión mejora naturalmente. Error número 5. Hacer shadowing solo una vez y no volver a practicar. No funciona así. Shadowing es como ir al gimnasio. No sirve ir solo un día. Necesitas constancia, práctica diaria o al menos varias veces por semana. Y ahora sí, te voy a compartir algunos trucos para que tu práctica sea mucho más efectiva. Truco número 1. Elige audios que te gusten. Sí, es mucho más fácil mantener la motivación cuando escuchas temas que te interesan. Puede ser un podcast, un cuento, una historia, una entrevista o incluso este episodio que estás escuchando. Truco número 2. Empieza con audios lentos y luego sube de nivel. No intentes empezar con una serie de Netflix súper rápida. Primero, entrena con audios claros con velocidad lenta o media. Y cuando ya te sientas más cómodo, pasa a audios con velocidad normal. Truco número 3. Divide el audio en pequeñas partes. No es necesario hacer shadowing de 30 minutos seguidos. Puedes tomar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y repetir esa parte varias veces hasta que te salga bien. Truco número 4. Usa la transcripción al principio, pero no te quedes allí. Sí, las primeras veces puedes leer mientras haces shadowing, pero luego intenta hacerlo sin leer, solo escuchando. Truco número 5. Grábate mientras haces shadowing. Esto es muy útil. Escuchar tu propia voz te ayuda a darte cuenta de tus errores, de tus mejoras y de lo que necesitas ajustar. Truco número 6. Hazlo divertido. Hazlo parte de tu rutina diaria. Puedes hacerlo mientras caminas, mientras cocinas, mientras limpias o mientras haces ejercicio. Y el truco más importante de todos, sé constante y no te rindas. Los resultados llegan, te lo prometo, pero solo si practicas con regularidad. Y ahora, en la última parte, vamos a hacer un resumen final y te daré un mensaje muy especial para motivarte a empezar con shadowing desde hoy mismo. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio y ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, hablamos de qué es exactamente el shadowing. Recuerda, shadowing es una técnica en la que tú escuchas un audio en español y repites todo al mismo tiempo que la persona habla, sin pausar, sin esperar, como si fueras su sombra. Después te expliqué para qué sirve shadowing y vimos que te ayuda a mejorar tu pronunciación, tu fluidez, tu comprensión auditiva, tu memoria muscular, tu confianza y además reduce el miedo a hablar. También aprendimos cómo hacer shadowing correctamente, paso a paso, desde elegir un buen audio, usar auriculares, caminar mientras lo haces, repetir todo sin pausar, usar transcripción al inicio y ser constante. Y por supuesto, hablamos de los errores más comunes que debes evitar, como esperar entender todo, querer hablar perfecto desde el primer día, hablar muy lento o rendirte demasiado pronto. Y además te di algunos trucos súper efectivos para que tu práctica sea divertida, práctica y realmente útil. Y ahora quiero decirte algo muy importante. Si tú haces shadowing de forma constante, aunque sean 10, 15 minutos al día, te prometo que en pocas semanas vas a notar un cambio enorme. Tu oído se va a acostumbrar al español. Tu boca va a empezar a moverse de manera más natural. Tus palabras van a salir más rápido, más fluidas, con mejor acento y con mucha más confianza. Vas a dejar de pensar tanto, vas a dejar de traducir y simplemente vas a empezar a hablar. Créeme,
Este método funciona, y funciona de verdad. Lo único que necesitas es constancia, disciplina y sobre todo ganas de divertirte mientras aprendes. No te frustres si al principio es difícil, es completamente normal. Todos, absolutamente todos, pasamos por esa etapa. Lo que importa es que no te detengas, que no te rindas, porque cada vez que haces shadowing, cada minuto que repites, cada palabra que imitas, es un paso más hacia tu fluidez en español. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya inspirado y que desde hoy empieces a practicar shadowing como parte de tu rutina diaria de español. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros estudiantes que también quieren mejorar su español, su fluidez, su pronunciación y su confianza. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo conmigo, recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios aquí, en Spanish Talks Café, tu podcast de español en versión lenta. Gracias por estar aquí, gracias por aprender conmigo y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande y sigue practicando, sigue aprendiendo y sobre todo, nunca dejes de hablar español.